¿Qué onda, gente bonita? Mis semillas estelares, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio de Hablando de Todo conmigo, con Iván. El día de hoy tengo el placer de estar acompañado por mi primer invitado al podcast, Miguel Acosta, mexicano de Tampico, fiel adorador de la Jaiba Brava y fan de los aliens que protegen su pinche ciudad natal de los huraflanes. Gracias por estar aquí. Gracias, Mitz. Lo dijiste muy bien. Okay. Más que nada, Alien Lover. Alien Lover. Hashtag Alien Lover. ¿Eh? Eres el primer invitado y debes invitar las cheves, güey. Y las pagué ahora. Bueno. Ok. Antes que nada, me gustaría empezar por presentar a Miguel. Es uno de mis amigos más cercanos y nos hemos conocido desde hace ya varios años, güey. Ya como que 2013. 2013. Ya va para 10 años. Que llegamos aquí en esta ciudad por Adidas, lugar donde trabajé. Miguel, ¿te podrías, por favor, contarnos algo de ti o qué quieres compartir con nosotros? Claro que sí, Mitz. Bueno, ya dijiste, soy de Tampico. Nací allá, estudié allá, estudié Contaduría de Finanzas. Tengo 2 hermanas mayores, me llevan 11 años. Entonces podrías decir que soy hijo único. El chiquitín. Mis 2 padres todavía viven, gracias a Dios. Pero bueno, me vine a Alemania cuando tenía 26 años, algo así, 2012. Me vine a hacer una maestría en economía. Pero bueno, antes de eso, un poquito antes, lo que estaba haciendo en México era, estaba trabajando en Altos Hornos de México, en Monclova. Y bueno, no sé si todos sepan, pero Monclova está a unas 2 horas de la frontera. Y en aquel entonces, 2011, 2012, la cosa estaba un poquito gacha allá en el norte de México. Entonces, ya, bueno, rápidamente un día regresando a mi casa, en la noche, un viernes, tres tipos se me acercaron a mí con pistola, preguntándome que dónde soy. Mi novia, mi exnovia en aquel entonces, una alemana, estaba en el baño cuando yo subí con los 3 invitados no deseados. Y bueno, nada, me apuntaron con la pistola. Gracias a Dios no nos hicieron nada a ella ni a mí. O sea, lo único que me pasaba por la cabeza es ¿qué voy a hacer si le quieren hacer algo? Pero al final no. Me tomaron foto de mi ID y como me amenazaron. Y al día siguiente ya, bueno, me hablé con mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo estar aquí. La verdad nos apoyaron, nos mandaron de regreso a Tampico, supuestamente por algunos días, pero bueno, ya no regresé, vaya. Y ahí fue cuando empecé a aplicar a Alemania, a unas maestrías. ¿Pero fue porque trabajabas en Altos Hornos y había mucha gente que las secuestraban de ahí? ¿O? Sí, no, bueno, sí pasó algo con un consultor de Altos Hornos, que era de Venezuela, que a él sí lo golpearon. Pero no, yo creo que era más que nada porque yo tenía las placas de Tamaulipas. Okay. Y ahí estábamos en Coahuila. Y en Coahuila era más como Zetas y en Tamaulipas era el otro. Entonces yo creo que pensaban que era del otro bando, o no sé. Ok. Pero bueno, como te digo, me fui a Tampico, empezamos a aplicar. Ella al bachelor, yo al master. Nos aceptaron. Y así fue como llegué a Alemania al norte, a una ciudad que se llama Kiel, que está como 1 hora y media de Hamburgo, hacia el norte, entre Hamburgo y Dinamarca. Una ciudad no tan típica alemana, o sea, no tiene cosas así históricas, porque fue destruida en la Guerra Mundial, en la Segunda. Pero tiene cercano al mar, tiene sus cosas, vaya. Y bien pinche frío el mar, seguramente. Helado. Y el clima también. Había como 2 semanas de calor y que te puedes meter al mar. Pero de que 10 minutos y después te congelabas. Pero bueno, estaba estudiando una maestría ahí en economía. Como 1 año y medio. Y en eso en el Inter fue que me vine aquí a Nuremberg a hacer un internship. Y ahí fue donde conocí aquí a Iván. Desde que 2013, finales de 2013. Y bueno, aquí seguimos trabajando.
Ya no ando con aquella chica que les comenté, pero conocí a alguien más, también alemana, y bueno, estamos por, si Dios quiere, casarnos el próximo año en Tampico. Significa que nos vas a invitar a todos. Claro. Toda mi horda de seguidores. Somos 3, no te preocupes. Entonces sí sale barato. Bueno, sí, va a ser al lado va a ser en la playa, con los aliens, con los mapaches. Entonces no va a haber huracán. No. Estamos protegidos. Tal vez uno que otro mapache, pero nada más. Cocodrilos también. Y cocodrilos. Y bueno, ¿qué otras? Bueno, ya saben, soltero por casarme. No tengo hijos, pero tengo una perrita de 5 meses, se llama Flora. Y es una perrita que se identifica como gato. Ok. Porque ve cómo estoy. Bueno, no pueden ver ustedes, pero estoy todo lleno de arañazos. Todo arañado. No manches. Pero sí, eso es mi background. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Chido. Pues sí, como habíamos dicho ya, nos conocemos de bastantes años y por eso fue una gran oportunidad de presentarlo como primer invitado aquí en el podcast. ¿Va? Bueno, ya entrando en tema, el tema de hoy es bien interesante y delicado. Vamos a hablar sobre el racismo y el impacto que tiene con los extranjeros y los inmigrantes. El racismo existe en todo el mundo, pero nos vamos a enfocar específicamente en Alemania. ¿Por qué? Pues porque tenemos bastantes años viviendo aquí, podemos compartir historias personales, vivencias que hemos pasado a lo largo de este tiempo en esta bella tierra germánica. ¿Va? Dentro de los temas que vamos a tocar es 1, ¿qué es el racismo? 2, ¿cómo se manifiesta en Alemania? Y de esta parte vamos a tratar de manejar 2 puntos. 1, que es la perspectiva histórica. Vamos a tratar un poquito de la historia de Alemania y cómo es en la actualidad. Ahí platicaremos de algunos casos específicos también. Otro punto que queremos platicar es el racismo en Alemania, si es en general un problema de todo el país o si es algún problema de algunas minorías o de algunas áreas de algunos estados. Otro punto es acciones o programas que Alemania tiene para la integración de los migrantes. Otro punto es la diferencia entre México y Alemania referente al racismo, si es igual, si varía, depende de los valores o la cultura. Y también para cerrar, vamos a ver qué podemos hacer nosotros como personas, como extranjeros, para poder combatir el racismo, ¿no? Todos estos temas los vamos a complementar con experiencias y vivencias personales y todo lo que nos ha pasado durante estos años. Lo que sí quiero mencionar es un disclaimer, ¿no? ¿Qué significa disclaimer en español? Advertencia legal o algo así. Sí. Que es toda la información que estamos compartiendo aquí es basada en ejemplos, vivencias y experiencias personales. Puntos de vista que surgen de lo que hemos vivido en todos estos años aquí en Alemania, ¿no? De ninguna manera apoyamos o fomentamos el racismo ni discriminación en ninguna de sus variantes. A veces hacemos que una bromilla o cualquier cosa, humor negro, pero eso tratamos de no apoyamos ni fomentamos el racismo, ¿no? No hay que ser racistas. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y todos los mismos derechos. Ya, ¿va? Ok. Entonces, fin del disclaimer. Y ahora sí, empezamos. Bueno, ¿qué es el racismo? El racismo se refiere a la creencia de superioridad o en su caso inferioridad de ciertas razas o grupos étnicos sobre otros. A veces se manifiesta en discriminación, prejuicio, trato injusto hacia otras personas de diferentes razas o de etnias. El racismo puede tomar muchas formas. Eso incluye la discriminación en el jale, en el chante, en la vivienda, en la chamba, en la educación, en la atención médica. Luego a veces te abren ahí porque no te quieren atender, o en la violencia o en la intimidad, o en la intimidación basada en la raza. Uh-huh. ¿Ya? Generalmente hay 4 tipos. 1, que es el racismo individual, que son actitudes y comportamientos discriminatorios de un individuo hacia otro individuo o de un individuo hacia otro grupo basado en su raza. El segundo es el institucional, que esto es a través de políticas, prácticas y normas que discriminan a individuos o a grupos basados en su raza. Estas madres se implementan por instituciones sociales, políticas o económicas. El tercero es el racismo estructural. Es una desigualdad
sistémica y arraigada en la sociedad. Tú como estructura social ya dices, güey, esto ya me afecta de una manera desproporcionada y así atacas a individuos o a grupos raciales en específico. Que yo creo que estos dos últimos que mencionaste, el institucional y el estructural, afectan mucho en Estados Unidos, más que nada. Cierto, tienes mucha razón. Ese es un tema que también podemos ahondar en otro episodio, porque podemos ver las diferencias culturales entre América, que está muy influenciado todo por Estados Unidos, y las europeas, ¿verdad? En este capítulo vamos a ver contra México, que prácticamente puede ser Sí, pues es que son los dos países que conocemos, México, Alemania, y son los que podemos hablar por experiencia. Entonces vamos a criticar a esos dos güeyes. Bueno, y el cuarto tipo de racismo es el internalizado. Eso significa que viene interior. Aceptación es cuando aceptas de tu inferioridad de tu propia raza o la superioridad de tu propia raza por parte de ti o de algún grupo hacia otros miembros de otra raza o étnica. Fíjate que este es interesante porque ¿será como malinchismo lo que llamamos en México? Pues es cuando... Sí, yo creo que sí, porque es un buen punto. Mira, porque la definición de esta manera dice aceptación de la inferioridad de su propia raza. Y es cuando dices, por ejemplo, es un muy buen punto, cuando compras un vino que estás en México y dices, el vino viene de Francia. Ajá. Aunque es el más pinche, crees que es mejor de un vino de México. O el café, ¿no? El café de Chiapas, que es muy bueno. Sacas un café ¿de dónde? De Italia o de... No sé, de Arabia. De Arabia y dices, no, man, solo porque es de allá, está más pinche caro y está más mejor, como dirán en Tampico, ¿no? Lo que sí apruebo es que las cheves están mejor aquí. A ver si soy 100% malinchista. Pinches cheves en México es como agua. Eso sí. Aquí te puedes tomar una cerveza al tiempo y te sabe mejor que una Corona. Y no dan crudas, creo. A mí sí. Bueno. Ok. Bueno, esas fueron los 4 tipos de racismos que existen, ¿no? ¿Por qué es importante hablar sobre el racismo? Todos merecemos igualdad y respeto, sin importar nuestra raza o etnia. Los efectos de ser víctima del racismo o discriminación son muy negativos y pegan en varias cosas, en la salud, ya sea tu salud física o tu salud mental, o sea, el pinche bullying y todo eso te afecta. La calidad de vida, vives con miedo o inseguridad, ¿no? La educación, a lo mejor no te niegan la educación en alguna escuela o universidad porque por nada más por tu raza o etnia. Y en el empleo, también en el jale, te decís, ¿sabes qué? Pues no te aceptan o solamente puedes aspirar a ciertos tipos de trabajo. El racismo puede perpetuar la desigualdad y la injusticia en la sociedad, lo que a su vez puede afectar la unidad social y la estabilidad, ¿no? Y también para crear conciencia y crear ambientes más justos e inclusivos para todas las personas, lo que puede mejorar la calidad de vida y la armonía social y todo lo que hemos platicado que afecta. Por eso es importante hablar sobre el racismo. ¿Va? El siguiente tema que vamos ahora es cómo se manifiesta en Alemania. Ya que sabemos más o menos qué es el racismo y qué tipos de hay, cómo se manifiesta en Alemania. Aquí lo vamos a tratar en 2 partes. La primera es una perspectiva histórica. Nos vamos a echar un choro ahorita de historia. De vuelta a la escuela. De vuelta a la escuela, a la escuelita exactamente. Y después ya vemos cómo está actualmente, ¿no? Desde la perspectiva histórica nos vamos a tomar, obviamente existe mucho antes, pero vamos a empezar desde el Imperio Alemán, que es como de 1871, ¿va? Una perspectiva histórica. Hablar del racismo en Alemania es importante porque la historia del país está marcada por eventos pinches trágicos relacionados con la discriminación racial, odio étnico, discriminación a todo pinche mundo. Bueno, todo mundo conoce la historia, ¿verdad? Nos vamos a remontar un poquito atrás, desde el Imperio Alemanoski. El Imperio Alemán es de 1871 hasta 1918. 1918, ¿por qué? Porque fue cuando la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, es cuando terminó. El Imperio Alemán se vio envuelto en políticas y prácticas discriminatorias contra diferentes grupos étnicos y raciales. El Imperio Alemán, a diferencia de otros imperios en ese momento, no colonizó a ultramar. Estos güeyes se quedaron en África y en Asia. O sea, no hay colonias que estaban en la Nueva España, digamos, en América, ¿no? Colonizó y explotó a varios pueblos africanos, entre ellos incluidos
Togo, Camerún, Namibia, Ruanda, Burundi, Tanzania, incluido Zanzíbar, Chad, Mozambique. Y también a pueblos asiáticos. Nueva Guinea, la Nueva Guinea alemana, que es actual es Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y partes de Indonesia. Y también a las Islas Marshall, ¿ya? Entonces... Es importante mencionar que este periodo que estás comentando es lo que se le conoce como el Segundo Reich. Ok. Que Reich viene siendo como el reino. Ok, ya, eso es bien interesante, porque ahora que entremos al punto del nazismo, ese es el Tercer Reich. Exactamente. O sea, un link. ¿Y cuál es el primer Reich? Ahí sí, no investigué. Es antes, pero no te sabré decir. Ya es como que ya no habíamos nacido todavía. Ok, bueno, como estos güeyes estaban oprimiendo brutalmente a las colonias, obviamente esto que incluye confiscación de tierras, imposición de impuestos injustos, explotación de recursos naturales, todo lo que sabemos lo que una pinche colonia equivale en otro país que se ve afectado. Y bien que sabemos los mexicanos de eso. Así es, y lo recordamos. Bueno, con esto se promovió una ideología de superioridad racial también. Esta mentalidad alimentó la discriminación y racismo, lo que tuvo grandes consecuencias tanto a las personas que sufrieron directamente el legado del Imperio Alemán. ¿Va? Bueno, la Gran Guerra. Vamos a hablar de la Gran Guerra. Es la Primera Guerra Mundial. En ese momento, pues no era primera porque no sabían que iba a haber otra pinche segunda. Entonces, la Gran Guerra. Esta abarca de 1914 a 1918. Ajá. Los casos de racismo y discriminación en este periodo fueron prácticamente son todos los que se conocen en el que es en la guerra. Hostigamiento a los extranjeros. Hubo muchos arrestados en Alemania, internados en campos de internamiento, les llamaban campos de internamiento en ese momento, o los expulsaban del país. Se prohibió también a los extranjeros participar en actividades políticas de la polaca y sindicales. ¿Ya? Otro punto era la trata a los prisioneros de guerra. ¿Va? Bueno, siempre los prisioneros de guerra son los que sufren un chingo, ya los capturan por güeyes, y entonces Alemania los trataba de manera brutal y eran sometidos a trabajos forzados y a otro tipo de abusos. Esto incluía también a soldados de origen africano que habían sido capturados en las colonias alemanas en África como modo de reprimenda por haberse levantado en contra, ¿no? Otro punto, la discriminación de los judíos. Desde esta etapa ya también empezaba a haber una discriminación contra los judíos. Los judíos aquí en Alemania también enfrentaron ese tipo de problemas. Fueron acusados de no apoyar adecuadamente el esfuerzo de la guerra y fueron objeto de propaganda antisemita. Muchos fueron expulsados de sus casitas y se les prohibió ejercer ciertas profesiones también. Otro punto importante que hay que mencionar es que es el trato a los discapacitados. Los discapacitados y enfermos mentales en Alemania eran considerados como un problema, como gente débil. Durante la Primera Guerra Mundial se les sometió a programas de eutanasia forzada. Esto se hizo en un esfuerzo para limpiar la sociedad de personas consideradas no productivas o indeseables. ¿Ya? Entonces, sí recuerdo también que hay varios campos de concentración. Estuve en Polonia hace tiempo con la difunta, con la innombrable. Con la innombrable, con la Voldemort. Bueno, con la difunta, La que ya tú sabes. La que ya tú sabes, exacto, con ella, que fui a visitar porque era de Polonia. Y fuimos a un campo de concentración ahí, chiquito ahí por Polonia, por la ciudad donde vivía. Inclusive era ese campo, no recuerdo dónde era, pero era exactamente dedicado a hacer la eutanasia forzada a los discapacitados, a los enfermos mentales. Entonces sí estuvo cabrón esa situación, ¿no? Yo fui una vez al de Auschwitz o Birkenau 1 y 2. Se siente muy denso el ambiente, muy, muy denso. De hecho, estaba con otros 3 amigos y me acuerdo que había un grupo de... me imagino que eran judíos, o no sé si eran de Israel, pero traían la bandera de Israel y nos estaban contando cosas de su familia, de que estuvo ahí. Estaba muy, muy denso. Sí, está cabrón. También cuando fui a ese campo de concentración, la guía turista era también como de familiar y hablaba y te contaba la historia, y cuando había un alemán en el grupo, lo hacía sentir bien mal, la güey. Wow. Digo, sí sé que está feo, obviamente de generaciones, inclusive tu papá o tu abuelo pudo haber visto eso, pero pues ya, o sea,
Está difícil, ¿no? Es como unos sentimientos encontrados. Gente que ahorita ya no tiene nada que ver con eso, pero queda algo, queda una marca. Yo creo que ese te toca para... Es mucho tema que puedes comentar en otro episodio. Porque, bueno, unos dicen sobre lo que hizo Alemania, sí, pero también hay cosas que Israel está haciendo ahorita contra los palestinos que si hubiera sido antes hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí, así es. Bueno, retomemos. ¿Qué pasó después de la guerra? Después de que acabó la Gran Guerra. Este episodio es de 1918 hasta 1930, que es cuando se formó el partido nazi como tal. ¿Sí? Ok. Alemania se encontraba en una situación bien culera, güey. Después de la guerra quedaron el pinche hoyo, todos puteados, país en ruina, economía en crisis, sociedad toda triste, güey, desmoralizada, güey, todo feo, gobierno de plena agitación mal, todo mal, güey. También había un sentimiento de no odio, pero todo el mundo culpaba a Alemania. Hicieron que Alemania pagara no sé cuánto mil, inclusivemente, que es raro porque la primera guerra la inició era el Imperio Austrohúngaro cuando mataron a Franz Ferdinand. Y Alemania tuvo que meterse a la guerra porque pues era el aliado de Austria. Y no sé, pero como que Alemania fue la que salió perdiendo de todo. Sí, se los chingaron. Y entonces, eso que mencionas es el Tratado de Versalles, güey. 1919. Que es exactamente un año después cuando acabó la guerra, güey. Este pinche tratado impuso a Alemania un chingo de condiciones bien ojetes, como dijo Miguel. Que era aceptación de la responsabilidad por la guerra, el pago de reparación de la pinche guerra y reducción de su ejército y territorio. Obviamente, estas condiciones causan un gran resentimiento en la sociedad alemana, güey. Imagínate que dices, güey, no mames, yo ni siquiera tenía pinche vela en el entierro. Tuve que apoyar a mi aliado y ahora yo estoy pagando todos los pinches platos rotos. Obviamente, tú como persona, como sociedad, te sientes pues humillado y culpado injustamente por este pedo, ¿no? Obviamente, también con el pinche Tratado de Versalles hubo consecuencias políticas y económicas en el país. Incluye una hiperinflación descontrolada, o sea, el pinche billete valía nada, güey. Hay casos o en museos donde dices que el pinche dinero lo usaban literalmente como Pablo Escobar para calentar ahí las casas. Y para limpiarse también. Exacto. Entonces, no mames, era el Deutschmark, ¿no? Se llama Deutschmark en vez de euro era Deutschmark. No valía pan ni madres, güey. Obviamente había agitación política y social y querían buscar soluciones políticas extremas. Obviamente con esto se vino un resentimiento racial de los alemanes hacia otros grupos étnicos, incluidos los judíos también y a las potencias vencedoras, Francia y Gran Bretaña, más que nada, ¿no? Bueno, a medida que estaba toda en crisis económica y política Alemania, después de este pedo, se extendió la creencia de que los judíos, como grupo étnico, estaban en la raíz de los problemas del país. Asimismo, los judíos fueron acusados por ser responsables de la inflación, de la pinche corrupción, de la derrota de la guerra y de conspirar para debilitar a Alemania y todos los pinches complotistas. Eran los chivitos expiatorios. Exacto, güey. Dije, no, pues estos güeyes vamos a chingarlos ya. Esas actitudes antisemitas fueron alimentadas por una serie de teorías conspirativas, a mí que me encantan las teorías conspirativas, y políticas que surgieron en el contexto de la inestabilidad social y económica de la época. Ok. Obviamente esos sentimientos nacionalistas fueron extremos y se mezclaron con ideas raciales que habían comenzado a surgir en Alemania y esto fueron lo que sentaron las bases para el surgimiento del partido nazi. Oficialmente el partido nazi se conoce como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En alemán NSDAP por sus siglas. Y si no la cago, dice, ese es Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. ¿No? Okay. Esta madre fue fundado en 1919 por Anton Drexler, que era un güey, trabajador metalúrgico y era un ex militar alemán. Sin embargo, este partido pues, era bien pinche X hasta que empezó a cobrar fuerza política importante cuando, adivinen quién tomó el liderazgo. Adolf Hitler tomó el liderazgo. Se unió a él
en 1920 al partido y asumió el liderazgo en 1921, solamente un año después. El del bigotito. El del bigotito de Chaplin. Ok. Hitler fue soldado de la Primera Guerra Mundial y el güey había sido herido en combate, ¿no? Entonces, Una cosa que cabe mencionar es que Hitler nació en Austria. así es. Ya se le están endosando a los Deutsches Otra también. cosa que Austria no se hace responsable. Pinches austriacos, güey. Lo único que bueno que tienen es el Käsespätzle está ahí, ¿no? Creo. Y el schnitzel. Y el schnitzel, cierto. Que es como una milanesa empanizada. La verdad, sí, es una milanesa de puerco, ¿ah? No, Bill, ¿qué es Bill? Carne. De carnero. Carnero. De carnero. Sí. Pinche schnitzel sabe bueno. Bueno, este güey fue soldado y se unió al partido nazi como agente de propaganda y rápidamente ascendió en las filas del partido. El güey era súper bueno, orador y todo. O sea, en 1921, este cabrón fue elegido líder del partido y comenzó a desarrollar las ideas y políticas que más tarde definirían al nazismo. Hay un dato curioso que escuché por ahí, no sé si lo vi en YouTube o en TikTok. Ya sabes que soy adicto a TikTok. No, que básicamente estaba un soldado en la Primera Guerra Mundial de los que eran aliados. Uh-huh. Y vieron pasar a un chavo que estaba como herido. Creo que sí. Lo miró a los ojos y en lugar de matarlo lo dejó ir. Y ese muchachito era nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Cierto. Yo escuché eso que el güey se salvó de varias. Sí. Puf. Ok. Bueno. Ya que se unió el güey al partido y se hizo líder, el partido experimentó un crecimiento lento pero constante a partir de la década de los 1920. Y esto estaba atrayendo a gente que estaba desempleada, veteranos de guerra y otros que estaban en descontento con el sistema político alemán. Recuerden que Alemania estaba de la verga después de la Primera Guerra, de la Gran Guerra. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y poco después se consolida su poder y aquí es cuando oficialmente se establece la dictadura nazi, 1933. A partir de este pinche momento, el partido nazi y su líder Adolfo gobiernan Alemania. Promovió desde aquí el cabrón abiertamente la superioridad de la raza aria y la eliminación de los judíos y de otros grupos considerados inferiores. Ya, todo esto pasó hasta que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Va? Entonces, se creó el partido nazi, entonces viene la siguiente etapa, que es qué pasó en el racismo o la discriminación durante la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente es la misma mierda que la Primera Gran Guerra, pero ojito, aquí tenemos un dato bien importante, ¿no? Había políticas racistas, discriminatorias en Alemania, en los territorios ocupados por las fuerzas alemanas. Uno de los hechos más fuertes fue el Holocausto. El régimen nazi implementó una política de exterminio sistemático contra los judíos y otros grupos considerados inferiores, según la ideología de estos güeyes, ¿no? Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados en lo que se conoce como el Holocausto, güey. Un chingo de gente. No mames, son un chingo. Un chingo. Obviamente otro de los aspectos es la guerra racial. El gobierno nazi también promovió una ideología de superioridad racial, considerando a los arios como la raza superior y buscando exterminar o esclavizar a otros grupos considerados inferiores, como los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los eslavos y otros grupos étnicos. Obviamente también los prisioneros de guerra, tratados de la verga, fueron sometidos a abusos y violaciones de los derechos humanos. Esto incluye igual trabajos forzados, tortura, experimentación médica y ejecuciones masivas. Que es un dato curioso también es... mencionas que Hitler odiaba a ciertos grupos, pero se alió con, por ejemplo, Japón. Que yo creo que a sus ojos no era alguien pues digno de, pero ahí estaba con él, con los japoneses. Cierto, muy buen punto también. Esos güeyes también eran bien ojetes, es que tenían su escuadrón de no sé qué. Claro, 70 y algo. Ándale, no mames. Bueno, otro de los puntos era discriminación en el trabajo y la vivienda.
que los judíos y otros grupos considerados inferiores también enfrentaron discriminación en el empleo, no tenían jale, no tenían educación, tenían problemas de vivienda, se les prohibió trabajar en ciertas profesiones y se les obligó a vivir en los pinches guetos, que son áreas conurbadas que están totalmente separadas del resto de la población. Como una favela, ¿no? Exacto. Así, los tenían en chinga los pobres. Y también mencionaste ya lo de los homosexuales, pero ahí, no me acuerdo si, creo que lo leí, esto sí en un libro, no lo vi en TikTok, donde una persona homosexual tenía un bar y llegaron los de la juventud de Hitler o los de Hitler, antes de que, esto fue como en los 35 o 36, y llegaron y lo golpearon y le hicieron dejar el bar. O sea, tuvo que venderles o regalarles el bar porque era homosexual. Mames. Sí, está cabrón. Está cabrón. Ok. Luego sigue la otra etapa que es ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría? Esto abarca desde 1945 hasta 1991, cuando la URSS, los cómics ya se separan y se cae la URSS, ¿no? Todos sabemos que Alemania pierde la guerra, güey. Los güeyes otra vez están hechos mierda. Están de la chingada. Güey, son como el Cruz Azul, güey. Fue la pinche final y siempre pierden. Qué bueno, porque si no, yo creo que no estaríamos aquí. Estos güeyes pierden todos los güeyes, ¿no? Subcampeonísimos. Bueno, estos güeyes están otra vez hechos mierda, ¿no? Alemania necesita una gran cantidad de trabajadores para reconstruir el pinche país, ¿no? Obviamente. Es importante mencionar que en esta etapa Alemania se queda dividida en 2 estados. ¿Por qué? Porque se divide entre las naciones que ganaron, que son Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y los comes y Rusia. Rusia se queda con el este y el oeste se va dividiendo entre esos 3 países vencedores. Hay que mencionar que toda Alemania estaba dividida a la mitad, pero la capital Berlín, que está dentro del área este, también estaba dividida. O sea, el área oeste de Berlín estaba dentro del área este de... Y también Alemania perdió también parte de su territorio. Una parte, creo que es Alsacia. Se regresó a Francia. Y no sé bien si Polonia también le regresaron algo de sus tierras. Esos polskis también como sufren, güey. El país se lo destruyen de pobres güeyes. Bueno, ya que se dividieron estos 2 bandos, se quedan 2. Uno que es en el oeste, que es la República Federal Alemana, que se come como el BRD, el Bundesrepublik Deutschland, y el lado de los comis, que es la República Democrática Alemana. Estos güeyes quedan en el este. Y se les conoce como la DDR, Deutsche Demokratische Republik. Que de democrática no tiene nada. No tiene ni solo madre. El nombre. Pinches comis. Ambos 2 estados experimentaron diferentes formas de racismo y discriminación durante este periodo. En el oeste, o sea, en el área donde estaba Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, la sociedad experimentó un cambio importante en la composición étnica, debido a la llegada de trabajadores invitados principalmente de Turquía, para suplir la falta de mano de obra de la posguerra. Estos trabajadores que estaban invitados a menudo se enfrentaron a la discriminación en el mercado laboral, en la sociedad en general, lo que les dificultaba su integración en la sociedad alemana. Mientras eso pasaba en el oeste, ¿qué es lo que pasaba en el lado comi? En el lado este, el racismo y la discriminación se manifestaron de diferente manera. Por un lado, que es algo que mencionaste hace rato, Miguel, la DDR intentó promover una política de igualdad racial y cultural. ¿Por qué? Porque quería diferenciarse del oeste y del régimen nazi anterior. Obviamente valió madre, ¿no? Sin embargo, esto no significó que no hubiera discriminación en la Europa, en Alemania del Este. Los extranjeros, principalmente de los vietnamitas, que fueron invitados también a trabajar como invitados, se enfrentaron también a un chingo de discriminación. Porque eran comunistas también. Así es. Por eso esos güeyes fueron invitados. Mercado laboral, sociedad también de la chingada. Además, el régimen comunista de la DDR consideraba a los negros como un símbolo del capitalismo, la gente de tez oscura, y de la opresión imperialista. El imperialismo. En consecuencia, los afroamericanos y otros ciudadanos de países occidentales eran objeto de discriminación y hostigamiento en la DDR. En general,
todo, ya sea tanto en el oeste como en el este, Comi, hubo problemas de racismo y discriminación durante la Guerra Fría, güey. Obviamente también es importante mencionar que viene mucha inmigración de turcos, griegos e italianos a Alemania. Esto comenzó a finales de la década de los 50 y principios de la década de los 60. Que era cuando se le llama el Wonder algo, ¿no? Así Wonder es. no sé qué. Sí, es como, también se llama como trabajadores invitados o el Sí, Wonder, algo así. que fue cuando, como mencionaste, empiezan a llegar para levantar la economía del país, por lo general a trabajos de mano de obra. Y fue cuando Alemania empieza a repuntar. Ajá. En el caso de los turcos, su inmigración se aceleró con la firma del Acuerdo de Reclutamiento de Trabajadores Turcos en 1961 entre Turquía y Alemania. Miles de trabajadores turcos fueron reclutados para chambear en la industria manufacturera y en la construcción. En el caso de los griegos y los italianos, la inmigración a Alemania fue menos organizada y menos formal. Muchos griegos e italianos llegaron aquí a Alemania en busca de jale y oportunidades económicas después de la guerra. La mayoría de ellos trabajaron en la construcción y en la industria de la manufactura, y también algunos güeyes quedaron en la agricultura. Y ahorita está lleno de restaurantes de italianos, griegos y turcos. Sí. Oh, mames. Chale, güey. Creo que hay más de esas maneras que hospitales o cosas que necesitas. Ok. Los desafíos que hay aquí, obviamente, desafíos de discriminación en el mercado laboral, sociedad, los problemas de integración debido a las diferencias culturales y lingüísticas. Y muchos de ellos se quedaron en Alemania y formaron comunidades y familias en el país. Eso también contribuyó a la diversidad de cultura étnica en Alemania, y también que, como dijo Miguel hace rato, colaboran a la economía de Alemania, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora durante la reunificación de Alemania? La reunificación de Alemania es cuando se cae el muro de Berlín y todos cantan la de Scorpion, la canción de... The Winds of Change. The Winds of Change. Esto fue en 1990. Aquí llega una gran cantidad de inmigrantes, especialmente de la antigua Yugoslavia, Turquía también, y muchos de ellos también que llegan son alemanes. Güey. Bueno, a veces se portan uno como animal, ¿no? Alemanes étnicos que habían vivido en países del este de Europa y de la Unión Soviética, que ahora regresaban a su casita a Alemania. La economía alemana en esta situación, en los 90s, experimentaba una recesión en el momento, lo que dificultó aún más la integración laboral de los inmigrantes. También cabe mencionar que muchos alemanes del lado comunista, del lado del este, en Berlín más que nada, o también más que nada en Berlín, pero también en toda Alemania, buscaron mejores oportunidades de empleo y de vivienda y se movieron al lado oeste. Esto provocó también que del lado oeste digas, oye, pues este güey que viene del lado comi quiere buscar trabajo, invadir la sociedad. Eso también provoca tensiones. Y por lo general también se comentaba que los del este, como eran comunistas, eran más, digamos, flojos. Porque normalmente en el comunismo, pues el gobierno te daba muchos beneficios. Y cuando se mudaban para al oeste, como mencionabas, pues no tenían esos beneficios y los del oeste los veían como flojos. Sí, que es muy buen punto lo que dices, porque al final, ¿de qué es lo que dice el comunismo, no? Todo el mundo recibe lo mismo, jales o no jales. Es lo que me decía la difunta a veces, que tenían bromas también entre ellos, de que aunque seas un güey que jalas un chingo, vas a ganar lo mismo que el güey que no hace nada, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a pasar ahora a los casos históricos de discriminación racial. Tenemos varios casos. Uno es la serie de asesinatos del NSU. ¿Qué es el NSU? Es conocido como el Nationalsozialistischer Untergrund. Esto pasó entre el 2000 y el 2007 y es debido a un grupo neonazi, estos güeyes del NSU, que acabó con una serie de asesinatos en toda Alemania, atacando principalmente a personas de origen turco o de otros países de Europa del Este. Sí, yo creo que también estaban en contra de los musulmanes en general, pero como había más turcos en Alemania, fue contra los que se fueron. Y estas madres, esos pinches asesinatos fueron ignorados durante años por las autoridades alemanas, lo que llevó a la crítica de que el racismo estaba también arraigado en todo el sistema. Otro ejemplo que hay son los ataques xenófobos en Chemnitz. Estos fueron en agosto del 2018, donde un alemán fue apuñalado hasta la muerte, hasta que quedó morido en la ciudad de Chemnitz.
Después del asesinato, grupos de extrema derecha organizaron manifestaciones y ataques contra los inmigrantes y refugiados, acusándolos de ser el responsable del crimen. ¿Quién era aquí cuando vinieron también unos aparentemente nazis de Colombia, los morenazis? Que estaban en la... que vinieron hasta Alemania para la demostración. Y cuando se unieron a la fila, los neonazis se los madrearon. Oh, no mames, sí están en las noticias, güey. Entonces fue en eso que vi los morenazis, güey. Que decían que también... Que eran arios, pero que estaban... por dentro. que estaban asoleados, ahora sí. No mames, sí es cierto. Hay que buscar esa pinche noticia. Chale, güey. Pinches morenazis también les dieron en su madre. Yo también les hubiera dado en su madre por güeyes, no mames. Ok. Otro punto es la discriminación en el mercado laboral. Como siempre, el jale es un problema, especialmente para personas de origen turco o de otros países de Europa del Este. Los trabajadores de estos grupos a menudo tienen menos oportunidades de empleo, enfrentan salarios más bajos y enfrentan prejuicios y estereotipos en el lugar de la chamba. Sí, más que nada, si te llamas Mohamed, como que te dicen abrigo. Así es, pinche mohomi. La discriminación en deportes también, en el fútbol, por ejemplo. Hay discriminación racial en los campos de juego, en las gradas, cuando hay un jugador de color o de otros orígenes étnicos. A menudo enfrentan insultos, abuso racial. Y ha habido veces que algunos clubes han sido multados por la conducta discriminatoria de sus pinches aficionados que están bien pinches locos. Esos changos. Ajá. Sí. Otro punto es Die Welle. Es una película alemana del 2008, dirigida por Dennis Gansel, y es basada en una novela del mismo nombre, de Morton Rue. Die Welle significa la ola. La ola. Y la trama de la... No la he visto, ¿tú ya la viste? Sí, yo la vi. Es básicamente un profesor, quiere enseñar a sus alumnos están como que, qué flojera, qué hueva, nada. Y entonces el profesor dice, ¿sabes qué? Les voy a hablar sobre lo que pasó en el nazismo y la historia y por qué es importante saber la historia para no repetir la verdad. Famosa frase en varias series. Entonces los alumnos dicen, no, eso ya no va a pasar nunca. Ya sabemos, no va a pasar. Y lo que hace el profesor es de, bueno, ok. Regresa el día siguiente y a grandes rasgos empieza como que a tratarlos con disciplina. Mucha disciplina. Les dice, vamos a traernos todos el mismo como tipo de ropa y cosas así. Y lo que es lo que es como te emociona o no te emociona, pero como que te hace un brainwash. Es como muchas personas que tenían ese sentimiento de belonging, de pertenencia, que eran como, ¿sabes? Los que son bulleados o los que no tienen amigos o cosas así. Encontraron en este movimiento como que un foie. Sí, se sentían como parte de algo. El foie. Entonces, vaya, para no contarles toda la película, profesor hace este experimento en el que los trata con mucha disciplina, casi como Adolf empezaba a hacer. Empezaron a hacer propaganda, como que saludos especiales para ellos, bla, bla. Otros alumnos de otras clases querían entrar. Se escaló, hubo una escalación ahí de la situación, y al final pues se salió de control. Y no se las cuento toda porque está muy muy buena. Creo que hay una adaptación en inglés también, de una película en inglés de la misma. The Wave, me imagino que sí. Yo creo. La ola. Sí. Ok, no la he visto, se ve que está buena. Qué bueno que no me la spoileaste, güey, porque sí la quiero ver. Ok. Bueno, entonces también es un buen ejemplo, ¿no? Ahora vamos a la otra parte. Ya que hablamos un poquito de la historia, desde que empezamos desde el Imperio Alemanoski hasta que fue la Guerra Fría y todo eso, vamos a la actualidad, güey. Obviamente en la actualidad Alemania, como todos los países, se enfrenta a una creciente preocupación por el racismo y la discriminación hacia los migrantes y las minorías étnicas en el país. Tenemos unos datos del porcentaje de migrantes, de migración que hay en Alemania. En primer lugar tenemos a los turcos. Los turcos es la minoría más grande de Alemania, con alrededor de 2.6 millones de personas. Y yo creo que esos son los turcos que son turcos, pero no tienen pasaporte alemán. Porque si cuentas todo, yo creo que son
10 millones. Sí, son un chingo, man, un chingo. Bueno, ya ves que a mi amigo que tengo que también es turco alemán, el güey. Sí. Entonces, sí, son muchísimos. Los polacos son la segunda minoría más grande en Alemania, con alrededor de 1.4 millones de personas de origen polaco que viven aquí en el país. Un dato nuevo que tenemos es que los sirios ha aumentado significativamente la población siria en Alemania desde el inicio de la crisis de refugiados que fue en 2015. Entonces, entre 2015 y 2020 llegaron a Alemania 1.2 millones de los solicitantes de asilo y refugiados que llegaron, güey. Son un chingo también. Italianos es la cuarta minoría más grande con 600,000. Y los griegos es otra minoría significativa en Alemania con más o menos unos 300,000 cabrones que son de origen griego y viven en el país. Además, las otras minorías que hay, rusos, españoles, marroquíes, otros países de África. Tutti frutti. De Toño. Y nosotros los mexas. De Tocho, güey. Nosotros los pinches mexas aquí. Además, el aumento de la migración laboral del país como Ucrania, güey. Con esta situación ahorita, con lo de la guerra y todo eso, ha llevado a la discriminación en el lugar del trabajo y en la sociedad en general. Los migrantes ucranianos a menudo son vistos como una amenaza para los trabajadores locales y su presencia ha llevado a la creación de grupos extremistas que promueven la expulsión de los migrantes en Alemania. ¿Ya? Es que obviamente la pinche migración está cabrón, la guerra está cabrón, llegan aquí, vienen, ya platicaremos ejemplos que tenemos. Uh-huh. A pesar de los esfuerzos del gobierno alemán por integrar a los refugiados y darles un lugar en la sociedad, muchos alemanes se sienten amenazados por la presencia de los refugiados aquí en el país. La discriminación hacia los refugiados se ha manifestado en diferentes formas, como la exclusión, en el jale igual, la falta de acceso a educación y vivienda y en ocasiones violencia y acoso. ¿No? Vamos a hablar ahorita de algunos casos recientes de discriminación racial. Uno de ellos es el asesinato de Walter Lübcke. Walter Lübcke fue un político alemán de la Unión Democrática Cristiana, del CDU. Es uno de los partidos que está más fuerte aquí en Alemania, ¿no? Uh-huh. Este carnitas fue asesinado en 2019 por un extremista de derecha en su propia casa en Hesse. En la casa del Lübcke, güey, no en la casa del pinche asesino, ¿no? Hesse es ahí en Frankfurt. Cierto. Sí, Hesse está por Frankfurt. El asesinato fue motivado por la postura de Lübcke a favor de los refus y la inmigración. Entonces este güey estaba apoyando a los refugiados, por eso... Le dieron crank. Lo quebraron al carnal. Otro tema es ataque contra personas de origen asiático. Creo que esto pasó en muchos lugares. En Estados Unidos también. También, desde el inicio de la pandemia del COVID, ha habido un aumento en los ataques racistas contra personas de origen asiático, güey, ya en Alemania. Muchas personas que son de origen asiático han sufrido acoso y violencia en la calle y en el transporte público. También acabamos de ver un video que fue en Italia, ¿no? Era un TikTok de una persona sí, exacto. Unas italianas que estaban diciéndole ni hao a unos americanos. Exacto. Con ascendencia. Sí. Pinches monas, güey. Entonces, otro es la discriminación en el jale. Eso es típico, güey, es típico. En un estudio reciente de la fundación de Hans Böckler, la discriminación racial en el lugar del jale, en tu chambita, sigue siendo un problema en Alemania. Los trabajadores migrantes y los de origen no alemán tienen menos probabilidades de ser contratados para puestos de alto nivel y tienen más probabilidades de ser discriminados en el jale. ¿Ya? Otro punto es el día X. ¿Qué es el día X? Es un término utilizado para referirse a una posible conspiración de extrema derecha para tomar el poder en Alemania en un futuro cercano. El término se originó a partir de la teoría de la conspiración de un grupo llamado Nordkreuz, que supuestamente planeaba una serie de ataques contra políticos y figuras públicas, y estaba acumulando armas y municiones con el objetivo de prepararse para un pinche caos político y social. El caso del día X se hizo público en el 2018, prácticamente súper reciente, cuando las fuerzas de seguridad alemanas realizaron una serie de redadas en todo el país y detuvieron a varios sospechosos.
La investigación al final reveló que algunos de estos güeyes eran miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército alemán, lo que planteó chingo de preocupaciones sobre la posible infiltración de la extrema derecha en las instituciones. Algo que como mexicano vives todo el pinche día. Sí. Corrupción. Sí. Si quieren saber más de esto, hay un podcast muy bueno. Creo que son 3, 4 episodios de 20, 30 minutos del New York Times que lo explica. Lamentablemente está en inglés, pero lo explica muy bien. Y básicamente creo que cómo empezaron con esto es de que descubrieron a una persona que dejó una pistola en el aeropuerto de Viena. Y desde ahí como que lo vieron y luego la persona regresó y cuando regresó por la pistola fue cuando empezaron a... Creo que sí lo vi. Sí, está muy bueno. Un aeropuerto, un hub. Era en el aeropuerto de Viena. Sí, cierto. Sí, véanlo. Yo también lo voy a ver. Ok, bueno, lo que pasa hasta ahora. Bueno, el siguiente punto que vamos a hablar es, ¿son los alemanes racistas en general? ¿Este pinche pedo es un problema general de todo el país o es un pinche problema de algunas minorías? ¿Ya? Prácticamente es difícil hacer generalizaciones sobre una población entera, ¿no? Hay que ser honestos. Pero hay evidencia de que el racismo es un problema en Alemania, como en todos los pinches países, ¿no? No es exclusivo de estos güeyes. Según una encuesta realizada por la Fundación Heinrich Ebert en el 2020, el 23% de los encuestados en Alemania dijo que consideraba que las personas de diferentes orígenes culturales y étnicos eran inferiores. Oh, 23%, güey. Además, un estudio de la Universidad de Leipzig encontró que la discriminación en el mercado laboral es un problema particularmente grave para las personas con antecedentes migratorios en Alemania. En cuanto al este de Alemania, países como Leipzig, Dresden... Ciudades. Lo que pasa es que siempre dicen que, por ejemplo, en el este de Europa, que era donde era el área Comi, se dice que hay mucha discriminación, mucho racismo, mucho todo. No hay algo que te diga concretamente que sí es cierto, pero lo que sí podemos decir es que en estas partes hay una mayor presencia de movimientos y partidos políticos de extrema derecha. Todo lo que es esta región este del país. Sí. Entonces, cuando platicas con otro latino, con alguna persona que lleva ya varios años en Alemania, te va a decir, güey, yo no me voy para Leipzig, yo no voy a Dresden porque ahí no me quieren porque soy prietito, ¿no? Morenito, tostado. Pero esto puede atribuirse en parte a las diferencias económicas y sociales entre el este y el oeste. Esto es algo que está muy marcado porque después de que se hubo la unificación de Alemania, todo lo que es el este de Europa queda afectado socialmente y económicamente en comparación del oeste, güey. Y así como a la persistencia de actitudes nacionalistas y xenófobas que se remontan a la época de la Alemania comunista. Además, algunos estudios sugieren que la falta de contacto y convivencia diaria con personas de diferentes culturas y orígenes étnicos en este estado de esta parte de Alemania también puede contribuir a la falta de tolerancia y apertura a la diversidad. Bueno, si ves a alguien que en tu vida has visto, pues vas a decir, pues este pinche chango que es aquí. O te llama la atención o lo odias. Exacto, o las dos, güey. Sin embargo, es importante destacar que el problema del racismo y la discriminación no se limita solo al este de Alemania, güey. Existen casos de intolerancia en todo el pinche país. No sé, Miguel, ¿tú tienes alguna percepción sobre el racismo? ¿Crees que es en general o es un problema de minoría? Yo creo que es un problema de educación, pero sí existe el racismo. El racismo existe en Alemania, existe en Nuremberg, existe en Italia, existe en México, existe en todos lados. Entonces, bueno, en pocas palabras, sí existe. Creo que más adelante vamos a hablar también de nuestras experiencias. Pero es difícil decir que Alemania es racista, porque en su mayoría no lo son. Hay personas que sí son, como en todos lados, pero ya depende de cómo lo tomes y de quién venga, en mi punto de vista. Sí, yo también estoy de acuerdo. No es que, digo, yo personalmente no he tenido muy pocas situaciones de racismo, pero no nada que diga, güey, no manches, me voy a Leipzig y ahí me van a tratar mal o algo así. No, la verdad no. No he vivido algo así por ese lado. Bueno. El siguiente punto es saber si Alemania es bueno
en la implementación de sus programas para la integración del inmigrante, ¿no? Ha habido mucha inmigración. Alemania es uno de los países que tiene mucha inmigración. Ya situaciones como Siria, los afganos o ucranianos, ahorita con la guerra de Ucrania, hay un chingo de inmigrantes, chingo, güey, millones, ya hablamos de los números, ¿no? Alemania ha enfrentado desafíos en la integración de migrantes desde hace un chingo de tiempo, décadas, güey. A pesar de que el país ha implementado políticas y programas de integración, la realidad es que muchos migrantes enfrentan barreras significativas para sentirse incluidos en la sociedad deutsche. Se ha implementado con éxito programas. Por ejemplo, en la ciudad de Berlín se han implementado políticas de inclusión y se ha trabajado para que los migrantes tengan acceso a la educación y al mercado laboral. Berlín es bien pinche hipster y ya sabes que todo es muy hippie, es muy peace and love, entonces obviamente. Ajá. Sí, entonces algunos de los programas que se han diseñado para ayudar a los inmigrantes para establecerse y adaptarse en el país, hay varios. Uno son los cursos de alemán. El aprendizaje del idioma está cabrón, o sea, es diferente, más cuando es totalmente diferente a lo que tú hablas y está cabrón, pero es una parte fundamental para la integración en Alemania. Los cursos de alemán están disponibles en todo el país. Se ofrecen tanto en línea como en persona. Los cursos son financiados por el gobierno o están subsidiados y están diseñados para ayudar a los migrantes a aprender alemán de manera efectiva y rápida. Otro de los programas es programas de orientación. Los programas de orientación están diseñados para ayudar a los migrantes a comprender el sistema social y la cultura de Alemania. Estos programas les brindan una información sobre la vida cotidiana de los alemanoskis, el mercado laboral y las leyes y las normas del país, que tienen un chingo de reglas y un chingo de normas, un chingo de leyes. ¿No? Che burocracia. Che burocracia. Ok, otro punto es el asesoramiento laboral. También están diseñados para ayudar a los migrantes a encontrar jale en Alemania. Los asesores proporcionan información sobre el mercado laboral, los requisitos de formación y las opciones de capacitación, ¿ya? Lo que tengo de experiencia ahorita que estoy buscando jale es que el 90% de las veces debe de ser en alemán, debe de saber alemán. Si estás en Berlín, vale madre, ahí hasta en tu pinche idioma encuentras, pero tiene que ser algo en alemán. Programas de vivienda. Los programas de vivienda ayudan a los migrantes a encontrar alojamiento adecuado y asequible en Alemania. Estos programas también brindan asesoramiento sobre cómo lidiar con los propietarios. Cómo chingan. Cómo mantener un buen nivel de vida en la vivienda. Bueno, mi landlord es súper bien, mis vecinos súper bien. Bueno. Programas de capacitación. Los programas de capacitación están diseñados para ayudar a los migrantes a adquirir las habilidades y la formación necesaria para encontrar trabajo en Alemania. Tú hiciste uno así, ¿no? Sí, ese es se le llama Weiterbildung y es como que te ayuda el gobierno para que puedas capacitarte. Estos programas incluyen cursos de capacitación vocacional y profesional, así como los programas de educación superior. Entonces sí te lo ofrece y está sponsored por el gobierno. Entonces el chiste es que quieras. La verdad, no es por nada, pero Alemania ofrece muchas cosas son gratuitas. El problema es si las personas lo quieren usar o no, la verdad. Y por ejemplo, cursos de alemán, sí, el idioma está muy cabrón, pero si vienes como refugiado a un país que te están abriendo las puertas, pues lo que quieres es integrarte, ¿verdad? Yo creo que a rato vamos a hablar sobre si funciona o no, pero bueno, ese es como mi punto de vista en cuestión de lo que ofrecen es mucho. Yo creo que los programas de orientación, esos para nosotros o personas que vienen como del oeste o cristianos, pues es más fácil porque la verdad no hay tanto un shock cultural. Pero personas que vienen del Medio Oriente, a lo mejor de Asia o en su mayoría musulmanes, es donde tienen el shock cultural y a lo mejor ahí podría hacer Alemania algo mejor. Claro. Para integrarlos. Claro, tienes razón. Podría mencionar que es como un buffet donde te ofrecen muchas cosas. Ya depende de cada uno si quieres tomar el platillo, ¿no? Porque si no me quejo también, me ha ayudado un chingo Alemania ahorita que estoy sin jale, ¿no? Nada más el chiste es que lo hagas. Porque, o sea, sí me ayudan en la escuela, pero tengo que ir, tengo que demostrarles que estoy estudiando, que pasé y la chingada, ¿no? Y como habíamos mencionado, estos programas son financiados en su mayoría. Otros son subsidiados a un muy buen precio por el gobierno y están disponibles en todo el país.
Ok. Bueno, y el siguiente punto que queremos tocar es realmente si los programas de integración sirven o no. Entonces aquí vamos a poner un poquito de perspectivas de nosotros, nuestras experiencias, qué ha pasado, si sirven, si no sirven. ¿Tú qué crees, Miguel? ¿Has tenido alguna experiencia con este tipo de programas? ¿Crees que sirven? ¿Crees que la gente puede hacer un poquito más como inmigrante? ¿O si el pinche país también tiene que hacer algo? Pues mira, no tengo tanta experiencia como mencionas, pero lo que puedo ver es por ejemplo, cuando tenemos el problema, o no el problema, pero vinieron muchas personas de Medio Oriente, sirios, y por la guerra y todo, y llegaron aquí al país y como todavía no tenían, estaban pidiendo asilo, todavía no tenían como que el go de que te puedes quedar, los tenían en una como... ¿Cómo se dice lager? Perdón, se me Como olvidó. almacén. Como un almacén gigante, ahí los tenían, no podían salir, no se estaban integrando, no los dejaban trabajar. Y pues obviamente se van haciendo guetos, como mencionaste que pasó antes, ¿verdad? Igual hubiera sido mejor si le sabes que directo a trabajar, así te integras, así practicas el idioma. Hubiera sido diferente, ¿verdad? También hay un caso el papá de mi novia que él tiene una pequeña empresa y le dio trabajo a alguien de Siria. La persona muy, muy dedicada, integrada, aprendiendo y todo. Y al final del día no le dieron el asilo. Oh. Y lo tuvieron que deportar. Uh-huh. Y ahí es cuando dices, o sea, ¿qué pedo? Porque ves personas ahorita, sales aquí por donde vivimos, que es una zona de mucho inmigrante, y ves personas sin qué hacer. Sí, sí, cierto. Entonces, digo, sí están estos programas, pero igual y la forma en cómo los están aplicando o los aplicaron no era la más efectiva, desde mi punto de vista. Sí. Quiero platicar de unos ejemplos. Lo que sí quiero decir es que no estoy a favor ni en contra. Yo sé que es una situación fuerte, pero también es parte de las dos. Por ejemplo, imagínate que tú eres un país como Alemania o Francia o whatever, Polonia. Y por X o Y razón, una guerra, refugiados, y empiezas a recibir un chingo de refugiados. Obviamente tú como país no estás preparado para ese pedo. Tienes que crear algo de la nada, güey. Obviamente las noticias te juzgan, entonces tú estás al ojo de todo el pinche país y bla, bla, bla. Entonces Alemania, quieras o no, crea unos planes ahí más o menos bien comparados con otros países. Lo que sí también tienes que ver es que tú como inmigrante tienes que poner de tu parte, ¿no? Algo que me ha tocado, y ahorita voy a decir ejemplos, es que uno como inmigrante, pues dicen, oye, pues me voy a ir a Europa, me van a estar refugiado, tengo varias opciones de varios países. Tengo Hungría, tengo Bulgaria, tengo Polonia, tengo Alemania. ¿A dónde me voy? Ah, no, mira, yo me voy a Alemania, me voy a Dinamarca, me voy a Suiza, me voy a Noruega. Pero ¿por qué no me voy a Polonia? Ay, no, es que el idioma. O porque no te dan suficiente ayuda. No me dan suficiente ayuda. Ay, no. Entonces, yo no juzgo. Sé que es una situación muy cabrona, pero al final estás escapando por la pobreza, pero no eres pendejo, ¿verdad? Yo también hubiera hecho y dices, güey, a la chingada, yo me voy a Alemania, yo me voy a Suiza, donde puedo recibir algo mejor. Y ahorita voy al punto que comentó Miguel. Alemania creó unos planes para recibir a refugiados. Me voy a enfocar en este ejemplo de los sirios. Y los llaman almacenes de refugiados, ¿no? Se les llama coloquialmente Flüchtlingslager, que es un almacén de refugiados literalmente. Estos almacenes ni siquiera son almacenes, son como áreas donde están viviendo, pero está súper bien creado. Es una super tent enorme. Tienen agua, tienen internet, tienen comida, tienen ropa para cambiarse, tienen todo, o sea, tienen todo, obviamente. Yo creo que mejor hasta que tu país, que estás escapando de una guerra, ¿no? Sí, tienen todo. Creo que lo único que no pueden hacer es trabajar. Ajá. Entonces, voy a contar un caso de ese el otro extremo de lo que comenta Miguel, de que, por ejemplo, conoces a una persona que quiere trabajar y todo, y al final no le dan el asilo, ¿no? Pero hay muchos, y lamentablemente, a veces por unas personas pagan todos. Porque ves a muchos que no trabajan, que está ahí. Entonces, tengo un caso de una amiga que su tía es policía por el área de Múnich. Vamos a decir por el área de Múnich, que es un pueblito que está al lado de Múnich. Ella es policía. Entonces, ella nos comenta que
que cuando llegaron todos estos planes de inmigración, había un kinder era una primaria en su pueblito, ¿no? Y a los niños de la primaria, los alemanes, los quitaron de ahí y los mandaron a unos contenedores para que pudieran continuar con sus estudios de primaria. Y les ofrecieron la escuela, el edificio, a los refugiados. Y por ahí tenían clases de alemán, clases de manualidades y todo eso, ¿no? Para poder aprender. El caso que tengo aquí es que al final 2 de cada 10 iban a clases, güey. Los demás pues les valía madre y no iban a las pinches clases, ¿no? Y entonces se quedaban ahí afuera del Flüchtlingslager o del almacén, digamos, de su área, de su gueto, vamos a decirle, de su gueto, y no hacían nada, estaban ahí pasando el tiempo. Y me tocó que yo iba con un amigo y su novia, y yo con la difunta, estábamos por allá en el sur, y nos empezaron a molestar, güey, nos empezaron a gritar y todo eso, el caso, ¿no? Como que nos empezaron a atacar. Y la bronca es que no puedes denunciarlos porque tienen como una inmunidad diplomática, velo llamar así. No pueden ir a la cárcel. Pues no es inmunidad, simplemente no tienen como algo jurídico. Ajá. Entonces no pueden hacerle nada porque no están en el país, digamos. Ajá, sí, exacto. Entonces, pues ahora sí que cuando abusan del sistema es cuando pueden hacer lo que quieran y nadie les puede hacer nada. Entonces, en el caso que tengo es que hubo varios incrementos de violencia, de abusos de todo tipo por parte de ellos en su gueto o algo así. Y cuando la policía quería hacer algo, pues no podía hacer nada. Entonces, ese es el otro lado de la moneda cuando dices, bueno, pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor el país no te da todo, pero también por tu lado, pues, güey, pon de tu parte porque pues, todavía que te están aceptando en un país donde te están dando lo más que puedes, te están dando dinero o te mantienen de impuestos de la gente, te tratan mejor que otro país de al lado y no lo aprovechas. Sí. Y por una persona o dos puedes manchar todo el nombre de los refugiados. Sí, porque la gente normalmente se acuerda de las cosas malas, no de las buenas. Exacto. Entonces es una situación que pasó muy triste y ella, como era policía, decía, bueno, lamentablemente no podemos decir nada ante las noticias. Porque pues obviamente no puedes decir nada. O sea, son cosas que se manejan muy, muy a ojo cerrado o algo así. En el punto que mencionaste, a mí siempre me inculcaron que a donde fueses, haz lo que vieses, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que el problema aquí es también la religión. Digo, yo soy, digamos, católico, pero en realidad más ateo que nada. Pero el problema que yo veo aquí, he visto mucho, es es difícil para los musulmanes adaptarse aquí. Porque aquí es un país muy liberal. Las mujeres van vestidas así, no sé, como quieran. Y es un problema que yo veo que los musulmanes no están acostumbrados a eso y se vuelven locos. Hay un caso de una persona que conocí cuando me estaba cortando el cabello. Era un chavo como de 20 años de Irak. Se vino solo. Él estaba muy feliz de estar en Alemania. Me contó, no, yo estoy muy agradecido. Me encanta aquí. Pero, esto fue algo que me dijo, pero las mujeres alemanas no me gustan. Y yo, ¿por qué? Pues porque fuman y toman. Y dices, bueno, es la religión, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, ese es el problema que yo veo más, que esa religión, para las personas que son muy arraigadas a la religión, es los que les cuesta más adaptarse a la cultura alemana. Sí, tienes razón. Y ahorita que mencionas eso, me llegó una situación que también pasó, güey. Fue el 2016, creo. Creo que así fue el 2016 y era en el Oktoberfest. Bueno, el Oktoberfest es este pinche festival enorme que es en Múnich, de festival de cervezas. Puros borrachos. Puro pinche borracho de Tampico. Bye. Bueno, en esa vez, en el Oktoberfest del 2016, me estaban contando mi amiga, esta de la tía que digo que vive por ahí, que hubo una protesta de unos refugiados de Siria y creo que también de Afganistán. Bueno, eran refugiados ahí. Estaban protestando afuera del Oktoberfest diciendo, 1, ¿por qué están vendiendo carne de puerco? 2, ¿por qué están vendiendo alcohol? Y 3,
¿Por qué las mujeres están mostrando las carnes casi, ¿no? ¿Por qué van vestidas como quieren con este traje tradicional de Dirndl? Entonces eso. Y hubo una pinche protesta, un desmadre, que porque su religión no les permite eso, ¿por qué deben de estar haciendo ahí? Obviamente un desmadre con la policía y bla, bla. Pero eso es lo que ha complementado lo que dice Miguel. O sea, ese tipo de situaciones, obviamente dices, güey, pues sí, güey, estás al pueblo que fueres, haz lo que vieres, pues como que ve más el grado de agradecimiento y no estar quejándote. O sea, todavía tiene el derecho de quejarse, o sea, no el derecho de que lo puedan hacer, sino de que exigir. Les brindan la oportunidad y les apartan las calles y eso para quejarse y exigir. Y es por ese tipo de situaciones que la pinche gente dice, oye, no mames, todavía que vienes aquí, te quedas mis impuestos y la chingada, también esas mamadas, ¿no? Entonces, por unos pocos pagan también muchos, ¿no? Entonces, es una situación que hemos vivido. Y pues ahí va, los programas, quieras o no, ahí. Pues mira, si los comparas con lo que hay en México, yo creo que en México casi no hay tantos. Alemania también tiene el estigma del pasado, que también hace que se esfuercen más. Pero en teoría, bueno, los programas están ahí, si funcionan o no, yo diría que sí y no. Sí, porque, bueno, te pueden ayudar mucho, pero no si no quieres aprovecharlos. Uh-huh. Sí, buen punto lo que tocas también. Alemania vive mucho del estigma, más los que son así como más arraigados de aquí. Es difícil para ellos también decirles que no. Cuando hay, por ejemplo, una protesta, algo así que contra los inmigrantes, ya inmediatamente los tachan de nazis, ¿no? Nazis. O un punto muy curioso también en el que quiero mencionar es que, por ejemplo, Alemania no puede o casi no muestra su patriotismo. Uh-huh. Cuando quieres, no hay banderas. A lo mejor ves alemanas de banderas de Franconia o de Bavaria y cosas así, mamadas que hay aquí. Pero una bandera alemana o que veas que un alemán que está orgulloso de ser alemán, no lo pueden hacer porque tan abiertamente porque son juzgados. Ves un chingo de banderas cuando es el mundial y la chingada. De por sí Alemania está de la verga, pero en el fútbol ahorita. Pero cuando es el mundial, banderas en todos lados. Pero fuera de eso, nada, ¿no? Es uno de los estigmas también que hay aquí con el país. Listo. Otro punto que queremos platicar es las diferencias entre México y Alemania respecto al racismo y a la discriminación. Obviamente hay diferencias culturales entre México y Alemania, son muy significativas y estas obviamente pueden influir en la diferencia de cómo se experimenta el racismo. Se supone que en México la mayoría de la población es mestiza y así es. Existe una amplia variedad cultural, lo que en teoría sería que tuviéramos más tolerancia a personas diferentes de origen étnico, güey. Lo cual creo personalmente que vale para pura madre, que no es cierto, güey, pura mierda. Por el otro lado, en Alemania, todavía yo creo la mayoría de la población es blanca y hay una larga historia de exclusión y discriminación hacia las minorías étnicas, güey. Pero realmente, ¿esto es cierto? Tengo aquí unos puntos en México. En México, obviamente, somos bien pinches clasistas y racistas. Existe una amplia gama de formas de racismo que se derivan principalmente de la discriminación por razones de origen étnico y cultural. Uno de los principales tipos de racismo en México es la discriminación hacia los pueblos indígenas. Y estos güeyes representan una parte significativa en la población del país. Hay un chingo, güey. Los indígenas mexicanos a menudo son discriminados por su lengua, por su apariencia y su cultura, y se enfrentan a la marginación y a la pobreza en muchas partes del país. A menudo son objetos de discriminación en el mercado, en el jale, y tienen menos acceso a los servicios de salud y educación que el resto de la población, ¿no? Otro tipo de racismo en Mexicles es hacia las personas de piel oscura, güey. Pinche pretillo, güey. Especialmente hacia aquellas de ascendencia africana. Estos individuos a menudo son discriminados en la sociedad mexicana. Y obviamente también se les niegan oportunidades de jale, tienen salarios culeros, la educación es difícil debido a su apariencia física. Otro punto son los inmigrantes de Centroamérica que se han trasladado a México, ya sea que quieren ir a Estados Unidos o se quedan en México, también enfrentan formas de racismo y discriminación.
Muchos de ellos son objeto de violencia, se los madrean, discriminación en su tránsito por México hacia Estados Unidos. Y a menudo se les niega el acceso por servicios básicos, como atención médica y educación. O los desaparecen los malosos. Los desaparecen los malosos. ¿Tú qué perspectivas tienes para esto, Miguel? ¿Has recibido casos de racismo o discriminación en México? ¿Has sido tú racista? Yo creo que todos hemos sido racistas alguna vez en México. Sobre todo, tenemos este insulto diciéndole a alguien indio. Sí. Cuando ni siquiera es correcto, ¿verdad? Es indígena. Uh-huh. Pero, sí, yo creo que lo hice, no te voy a decir que no. Pero yo creo que en México sí hay racismo, sobre todo contra Centroamérica, contra lo que dijiste, indígenas, personas de color más oscuro, digamos, porque somos de color también nosotros. Pero lo que yo creo que más afecta a México es el clasismo. Uh-huh. Que si lo mencionas con la diferencia a Alemania, yo creo que en Alemania casi no hay este clasismo por el sistema de educación que tienen y por qué sé yo, pero en México somos demasiado clasistas. Cierto. Demasiado. Y no sé si el clasismo como se considere como racismo, pero para mí es lo que nos afecta más como sociedad. Lo he vivido no conmigo, pero lo he visto. He visto personas de mi grupo social, no diría amistades ahora, pero que han sido clasistas contra otras personas. Uh-huh, uh-huh. Me imagino que alguna vez yo lo viví haciéndolo, tal vez. Pero ahora sí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ahora ya teniendo 37 años, sí me doy cuenta de que eso es una pendejada. Uh-huh. Cierto. Y es interesante lo que mencionas porque también hay varios países o culturas que se asemejan a ellos. Por ejemplo, en Polonia también son clasistas. Luego dicen que Polonia es como el pinche México de Europa, güey. Igual, los rusos, los ucranianos también se fijan mucho en el varo, güey, en tu clase social y eso. Algo que quiero mencionar es lo escuché o lo leí, no me acuerdo, que es cuando dicen una frase que dice indio vivo, indio muerto. Que significa que cuando tú como mexicano, cuando estás en México, discriminas al indígena, lo haces mal, lo haces feo, güey, la chingada. Entonces, ahí es indio muerto. Pero cuando estás en el extranjero, te enalteces de tu etnia, ¿no? Güey, mi historia, México, güey, soy azteca y la chingada. Presumes hasta lo que no, güey. Indio vivo, indio muerto. ¿Es una pinche hipocresía o es una double standard, no? Double standard que dice, güey, o sea, no mames. Tienes razón, porque, por ejemplo, cuando personas de México viajan a Europa o al extranjero, ahí están con sus atuendos indígenas, como diciendo, yo soy mexicano. Y en México, si tienes eso, si no ves a nadie usando estos típicos blusas como con bordados y las mujeres y eso, porque, no, ¿qué van a pensar de mí? Sí, exacto, que soy de eso. Entonces es algo que también caga, ¿no? O que te das cuenta. Otro de los puntos que quiero hablar es de los tatuajes y los aretes. En México todavía hay un punto que hay empresas todavía, y no solo empresas mexicanas, sino empresas también internacionales, que cuando buscas un jale, ya ves que está el pinche cartel afuera que dice, güey, buscas jale, bla, bla, bla. No tatuajes, no aretes o piercings y no cabello largo, güey. Entonces, yo tengo una situación con mi antigua empresa donde enviaba paquetes, donde tenía un barbel en la lengua. Uh-huh. Y me lo cachó el jefe de mi jefe y me dijo que no mames, que eso es como que de nacos y la chingada, y me hizo quitármelo, ¿no? Entonces, creo que últimamente está ya cambiando eso. Lo puedo ver también con unos amigos que son de México y tienen tatuajes o están en piercings. Por ejemplo, mi hermano también, el güey está lleno de tatuajes. Le digo que parece pinche baño de central camionera el güey. Lo bueno que no escucha mi podcast. Puto el que lo lean. Y también, entonces, está avanzando un poco México en esa parte, pero también es como que no. Y comparando eso, fíjate que un amigo me estaba preguntando, un amigo mexicano que vive en Suiza,
Porque ahorita que estoy buscando chamba y estoy teniendo entrevistas y todo, me pregunta, oye, güey, y con el piercing que tienes, porque tengo un piercing aquí en la ceja, ¿no? ¿No tienes problema con los de recursos humanos de que te dicen algo del piercing o algo así? Y le dije, güey, pues aquí no. Estoy buscando jala aquí en Europa y eso no. Digo, al contrario, hay veces que la chica de recursos humanos está toda pinche rayada o con pinche areta aquí, esos como de toro y sin pedo, ¿no? Entonces, son unas diferencias que puedes marcar que un tatuaje, un piercing o el cabello largo no cambia los valores de una persona, su inteligencia o sus aspectos morales, ¿no? Casos de discriminación en México, discriminación racial. A partir del 2020, también... la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó que el racismo y la discriminación racial en el país habían aumentado un chingo durante la pandemia. Porque todo el mundo acusábamos a los asiáticos que por su pinche culpa propagaron el virus. ¿Por qué te tragaste el murciélago? Como los pangolines. ¿Por qué chicos te tragan los pangolines, güey? Bueno, hoy en México igual, ¿no? Chingan a lo que decimos los chinitos. ¡Pinche chinito! Chino-japonés. Chino-japonés. Verga, güey. Discriminación de género. Eso está bien cabrón en México, güey. Sí. En un estudio del 2021 se informó sobre la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en México en el acceso a la atención médica. Según un estudio, las mujeres indígenas tienen menos acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y enfrentan barreras culturales y lingüísticas que les impiden buscar atención médica, güey. Género, güey, no te vayas tan lejos, los feminicidios, güey. Sí, eso está pinche muy de la tema de la chingada, güey. Simplemente es discriminación a una persona por el simple hecho de ser mujer, no mames, ¿no? Sí, está muy de la verga. Otro punto importante es la discriminación hacia la comunidad LGBT+. Ya hay un chingo, ya no sé, LGBT, ¿verdad? En 2019, el Congreso de Oaxaca aprobó una ley que prohíbe la discriminación contra personas LGBT en el estado. Pero en la misma noticia se informó sobre el asesinato de varias personas transgénero en el estado de Veracruz. O sea, no mames, ¿no? O sea, también es algo que se está tratando de minimizar allá, pero... culturalmente, religiosamente, es algo que te arraiga mucho y no ves bien a la gente. Está muy de la chingada. Digo, lo veo con personas cercanas de Tampico, sobre todo, que es una ciudad pequeña comparada contra Monterrey, México, Ciudad de México y así. Y no quiero sonar mamón. Digo, tuve la oportunidad de salirme del país y descubrir otra cultura y madurar como persona. Yo creo que si me hubiera quedado en Tampico igual hubiera seguido con este pensamiento, pero retrógrada. La manera en cómo se refieren a personas gay o bueno, gay abarca lesbianas también, hombres y mujeres. A veces me pregunto cómo pude ser amigo de esta persona. Porque la verdad, que te valga mal lo que hagan, ¿no? Digo, mientras no te afecten a ti directamente o a otras personas, o sea, esa persona no va a cambiar por ser homosexual. Exacto. Sí, está cabrón. Y sí, también podemos ver ejemplos aquí en Alemania, que obviamente no está tan marcado como en México, pero muchas personas se van del área de Bavaria, que es el sur de Alemania, que es un poquito más cerrado. Es más conservadora. Se van a Berlín, por ejemplo, o Ámsterdam. Sí. Donde realmente pueden ser. Pero en Alemania hay mucho gay, es muy, muy abierto, la verdad. En ese sentido no es una, digamos, sociedad avanzada. Cierto, no se puede comparar con México, ¿no? Otro de los puntos es la discriminación por clase socioeconómica. En 2021 se informó sobre la discriminación que enfrentan las personas pobres en México en el acceso a la educación en línea durante la pandemia. Eso sí está muy de la chingada. Está cabrón, ¿no? Imagínate, güey, pandemia, soy jodido, güey, y todo está en línea. Se informó que muchas personas no podían acceder a la educación en línea debido a la falta de acceso a internet y a la falta de dispositivos tecnológicos. Sí, está muy de la chingada. También cuando estaba en la secundaria o en la prepa, había personas que estaban en pecadas o de escasos recursos. La gente también los molestaba les decían pobres o cosas así. Y según yo me acuerdo, porque yo era muy castroso, o todavía sigo siendo. ¿Eras? Sigo siendo.
Pero nunca fui castroso en ese sentido por el estado socioeconómico. Era más por si estás feo o algo. No, es cierto. Pinche feo, güey. Por eso te discrimino por feo, güey. Ahí deberías de culpar a los papás, güey, que te hicieron de mala gana, güey. Eso sí. Sí. Bueno, antes del siguiente punto de cerrar, quiero cerrar todo lo que podemos hacer para combatir el racismo y todo eso, pero no sé si podamos, si quieres compartir otras experiencias que hayas tenido. Miguel, ¿tú has sufrido racismo directamente o aquí en Alemania o algo que quieras compartir con la audiencia? Sí. Bueno, lo que quiero mencionar es la mayoría de la gente en Alemania, si saben que eres mexicano, te tratan excelente. Pero aún así, si te ven y pareces turco o árabe o qué sé yo, pues sí puede ser que a primera vista sí te discriminen. Y me acuerdo, enfrente de mí, donde vivo hay una tienda como Bio y fui por pan y le pregunté a la señora, bueno, pedí un pan y normalmente pues yo lo parto en mi casa, digo, es lo común. Pero me preguntó, oye, ¿quieres que te lo parta aquí en la máquina? Y yo, pues va, dale. y la señora ya, o sea, yo creo que debe tener unos 60. Dice, como todos los turcos. y yo me quedé así como en chuligo, o sea, como, perdón, yo no soy turco, soy mexicano. Y me dice, es lo mismo. Entonces ya nada más me quedé de risa. Le dije a mi novia, ¿qué pedo con esta señora? Pero pues lo que no sé si comenté antes, pero yo tomo las cosas por quien viene, vaya. Si me dice una persona acá muy importante o en el trabajo y me discrimina por no ser alemán, digamos, ahí sí me sentiría yo creo que algo mal, porque es una persona educada y digo, ¿qué pedo con esta persona? Pero es una persona así o una persona, un vagabundo alemán que te grite o algo, pues te cagas de risa, ¿sabes? Sí. Cierto. Sí, varias cosas chistosas. Bueno, a mí lo que me pasó una vez es cuando, bueno, Miguel y yo vivimos en Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg, en el sur. Estaba cerca de Múnich, como a 2 horas manejando. Y vivimos en un área en el sur que se llama Gostenhof, ¿no? Entonces se supone que Gostenhof hace muchos años era el área donde llegaron los turcos y los italianos y los griegos para ayudar a reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También se le conoce como Gostenbul. Como Istambul. Gostenbul por Istambul. Bueno, entonces una historia que tengo es que cuando yo llegué de Hong Kong para aquí a Alemania, tenía una relocation company, una empresa que me ayudaba para toda la relocalización y todo eso, ¿no? Entonces esta empresa está localizada en un pueblito que está cerca de la empresa de Adidas, que es en Herzogenaurach, ¿no? El pueblito ahí donde está la empresa. Entonces me dieron este paquete, estaba en el paquete de relocalización. Entonces estaba buscando casa. Entonces tenía un amigo que al final fue mi vecino, vivía aquí también en este edificio de Gostenhof, y yo le dije a la chica de relocation, oye, no, fíjate que quiero vivir en Gostenhof, bla, bla, y me dice, no, pero pues es que Gostenhof está muy peligroso, yo te recomiendo. La chica era pura alemana, ¿no? Así... Pura, rubia, ojo de rancho. Y me dice, no, pero es que no ibas ahí, está súper peligroso, hay mucho inmigrante, no te vaya a hacer nada. Y yo así, güey, vengo del CDMX, güey, qué chingados me puede pasar, al contrario, yo soy el que los voy a filetear a estos güeyes. Entonces es un punto de... Y yo creo que la chica no lo hace por mala onda, simplemente quiere dar un buen consejo o ayudar, sí. Pero prácticamente todo el mundo habla referente a sus valores, a su nivel de conocer otras culturas o algo así, ¿no? No la culpo a ella. Entonces, y lo que dice Miguel es también, o sea, ¿por qué también te dicen, pues como todos los turcos? Eso, creo que los turcos aquí también tienen una famita, ¿no? Los turcos, o sea, no. Si vas a Turquía encuentras gente increíble, güey. Uh-huh. Chidos, te ayudan, muy buena onda. Pero la mayoría de los turcos o una gran parte aquí en Alemania son esos tipos escandalosos que les gusta pelearse, güey, que están ahí, o nacos, como diríamos. Son como nacos, esos que traen sus carros grandes como BM7 y presumiendo cuando
la mayoría de los alemanes pues camina o toma el metro y esos güeyes vienen en sus carros. Y lo digo así porque en mi calle hay un chingo de estos. Y que la mayoría, digo, no es por faltarles respeto o nada, pero la mayoría viven con sus papás, como 30 en un depa, por decir, estoy exagerando, pero tienen su carrazo. 28. Sí, sí, es cierto. Y luego yo hasta hago la broma también. Me pasa el lance que digo, güey, pinche nave chingona y seguro ni tiene ni para la gas ya de vivir en el coche, ¿no? O está pagándolo ahí años. Pero ese tipo de fama hay con ellos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo, muy, muy buen amigo, que es alemán y turco. Y él también me dice, güey, pues sí, la verdad no son la mejor imagen que puedes tener de ellos. Y ya, no sé, otra experiencia que hayas tenido. Sí, bueno, la verdad sí hemos tenido varias. Tuvimos una el fin pasado. Estábamos en Düsseldorf, en esta calle que no me acuerdo cómo se llama, donde hay muchos bares. Y vimos un bar que traía la bandera de Bayern, de Bavaria. Y dijimos, mi casa! Vamos. Y en la entrada estaba un güey pelón, ya sabes, el típico que parece skinhead. Y nada más nos vio y dice, no. Éramos 3 mexas, y nada más nos vio y dijo, chao. Y luego me acuerdo que le dije a Iván, no mames, vamos a quejarnos porque pues Iván y yo ya tenemos el pasaporte. Pero me dijeron, no, ya no lo hagas de pedo, y nos fuimos al bar que estaba al lado. Pero esas cositas sí las hemos vivido. Y me tocó también una con nuestro amigo Juanjo, que fuimos a un bar donde estaban unos españoles amigos de Juanjo. Y ya llegamos, eran las 2, 3 de la mañana y estaba casi vacío. Pero pues queríamos llegar con ellos. Y llegamos los otros 2 y nos dicen, no, pues no pueden entrar. Y entonces, ¿por qué? No, porque está lleno. Huevo, entonces, como que por inercia nos estábamos yendo. Y le dije a Juanjo, espérate, vamos a preguntar por qué. Ya estaba también bien pedo, ¿verdad? Y con mi alemán ahí todo roto. Traqueteado. Le digo, oye, pues no manches, o sea, soy alemán. Soy alemán y soy mexicano y él es mexicano. ¿Por qué no nos dejas entrar? Ya, y como que se quedó así, se sorprendió y me dice, son mexicanos y alemán. A ver tu ID, ya se la enseñé y nos dejó pasar. Era blanquito el güey. No, era también, yo creo que como turco. Pero son los peores. Es como cuando México pasas a la frontera y te encuentras en el puente un güey que parece latino, pues te trata de la chingada. Es lo mismo. Cangrejito. Es lo mismo. Y ya nada más para terminar, lo que te quería decir es que con lo que sé también, que te ven y piensan que eres turco, y como los turcos, comentabas, son escandalosos y a veces se pelean, prefieren evitar este tipo de personas adentro de los bares. Y por eso a primera vista pues nos mandaban a la chingada. Pero ya cuando empezamos a hablar y vieron que hablábamos alemán, que somos de México, y incluso con el pasaporte, pues ya te tratan diferente. Que está de la chingada de todas formas. Sí, claro. Pero hay también un background. Puedes un decir, contexto. ya entiendo por dónde viene este güey. Sí, también como mexicanos también nos parecemos, como por ejemplo, parecemos de Turquía o de India o de Filipinas o de Hawái, güey. Sí, sí. También tenemos ese parecido ya. Yo nada más tuve una situación en Berlín cuando estaba en el metro, en el y había un pinche güey neonazi, así todo drogado, y me estaba insultando y la chingada. Entonces, pero ahí como iba con la innombrable, pues dije, no, güey, ¿sabes que no quiero armar pedo? Aparte es un desmadre si te peleas en alemán y todo, che, desmadre. Entonces, mejor ni pelearse, que me estaba insultando, me decía, hay varias cosas en alemán, de que vete de mi país y eso, pero el güey estaba pedo, güey, y todo drogado. Entonces, pero eso fue lo que pasó. Pues como te decía, o sea, tú lo tomas por quien viene. Te dijo esa persona y dices, ay, güey. Che, güey, sáquese. Sí. Pero si hubiera dicho así, Merkel, ¿sabes qué? Llegale a la verga. Yo, sí, ya me voy. Ya me voy, jefita. Ya me voy. Ay. Ok, bueno, para ir cerrando, después de hablar toda esta pinche historia triste y la situación del racismo y la discriminación, ¿qué podemos hacer para combatir el racismo? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como extranjeros o inmigrantes a que esto se haga menor o que tengamos más conciencia? Uno es la educación. Una de las formas más importantes de combatir todo este desmadre es a través de la educación. Es necesario enseñar a la gente sobre la historia y la cultura de las personas de diferentes orígenes y fomentar el respeto entre nosotros y la tolerancia hacia todas las personas sin importar su raza, etnia, varo, que está bonito, guapo, feo, la chingada, ¿no? La educación es importante. Las políticas antidiscriminación.
Es importante implementar políticas y leyes que protejan a las personas de la discriminación y el racismo. Esto puede incluir la implementación de medidas para combatir la discriminación en el lugar del jale, en la educación y otros ámbitos de la vida pública. Otro punto es la sensibilización de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un papel importante en la formación de la actitud y opinión de la gente. Es necesario ser sensibles sobre el racismo y la discriminación y promover una cobertura justa e imparcial de estos temas que se relacionan a las minorías étnicas y raciales. Y más ahora que a pesar de la televisión, pues tienes el internet, tienes el TikTok y que tienes el Instagram y la chingada, ¿no? Sí. Que todo se mueve más, la comunicación va más abierta. Otra también es involucrar a la comunidad. Las organizaciones comunitarias pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la inclusión y la diversidad. Es importante involucrar a la comunidad en iniciativas que fomenten la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las personas de diferentes orígenes. Otro punto es promover la diversidad en el lugar del jale, güey. Hay empresas y organizaciones que están desempeñando un papel importante en la promoción de diversidad e inclusión. Ellas tienen un programa que es de Diversity and Inclusion, que es muy bueno. Creo yo que es también bastante exagerado a veces, sí, pero es una muy buena manera de... Es mejor que nada. Exacto, de tener un programa de eso a nada. Esto puede incluir la implementación de políticas de diversidad y la contratación de personas de diferentes orígenes, ¿no? Entonces, esas son varias cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros como para ayudar? ¿Qué puedes hacer tú como persona, como migrante para ayudar? Una, pues, güey, sigue las reglas, sea un buen modelo a seguir, ¿no? Sí. O sea... Todo extranjero puede ayudar a cambiar la actitud de la gente hacia ellos, demostrando respeto y tolerancia hacia la cultura y tradiciones alemanas. Haz, como dice Miguel, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Esto puede ayudar a romper las barreras culturales y promover la comprensión mutua. Échale ganas, güey. Aprende alemán, güey. Aunque sea lo pinche básico, estos güeyes lo agradecen. No son ojetes, pero pues échale también tú tantas ganas, ¿no? Otro es participar en la comunidad. Los extranjeros podemos participar en las iniciativas comunitarias y eventos para promover la inclusión y la diversidad. Esto puede ayudar a fomentar el diálogo y la comprensión mutua. Por ejemplo, en cada barrio, digamos, hay un edificio que se llama Nachbarschafthaus, que es la casa de la colonia. Casa de la colonia, algo así, donde puedes llegar ahí a inscribirte como voluntariados, ayudar a las personas de la tercera edad a usar la computadora, aprender otros idiomas, trabajas con niños. Esas mamadas, obviamente no las pagan ni nada, pero pues la pinche comunidad te lo agradece y te sientes bien contigo mismo. Y te integras porque estás participando con otros alemanes. Exacto. O Entonces, meterte en un equipo de fútbol. Ajá, exacto, también. O sea, pues, ese tipo de cositas también ayudan. Y otro es importante es conocer la cultura local, güey. O sea, échale ganitas, no nada más llegues así de chingue su madre, yo hago lo que quiero. Los extranjeros pueden aprender más sobre la cultura y las tradiciones alemanas y respetarlas, güey. Aunque esté el pinche rojo ahí y no hay carros, güey, no te pases, güey, porque es la pinche ley y no la rompas, ¿no? Esto puede ayudar a construir puentes entre diferentes culturas y promover el respeto y la tolerancia, ¿no? Entonces, pues sí, así es este tema. No sé, Miguel, si quieres agregar algo un poco más o algo así. Yo creo que ya por último, algo que te ayuda es la educación, los valores y quieras o no viajar. Si tienes la oportunidad de viajar, digo, sé que mucha gente no tiene la oportunidad y pues no se puede. Pero si tienes la oportunidad, viaja. En lugar de comprarte un coche del último modelo, viaja a Asia, Europa, Sudamérica. Te va a abrir la mente. En cuestión de... Vas a ver otras cosas, vas a ver otras culturas. Y te va a ayudar demasiado en todo. También si tienes un trabajo internacional, te va a ayudar a cómo hablar con diferentes personas. Tienes razón, güey. Ese es un punto bien importante. Antes ni lo valoraba ni nada. Entonces, viajar está chido, te abre la mente, como dices, puedes tener otros temas, puedes hablar de otros... No, deja el lenguaje, deja el idioma, güey. Puedes hablar de otros temas totalmente diferentes que no tienes en la pinche cabeza si no hubiera salido de mi Edomex, el Estado de México. Miguel, gracias por tu tiempo y haber compartido tus experiencias y perspectivas conmigo en este podcast. Cosas muy interesantes y vivencias personales que siempre tenemos son bien interesantes de escuchar, ¿no? Bueno, y quiero terminar con una pregunta para Miguel. Es no se la sabe el güey, pero dice, bueno, ¿qué prefieres, güey?
¿Tapar el baño en una primera cita con una nueva chiquis? ¿O tapar el baño en tu primer día de tu trabajo nuevo? Ah, cabrón. Yo creo en el trabajo porque hay más gente. No, pero se van a dar cuenta. Que soy yo. Sí. Yo creo que con la chica. Digo, sí. Digo, depende, pero ya con la chica. Que te Digo, vaya conociendo. si te quiere, te va a querer cagón o no cagón. Qué puto asco. Pero bueno, cada quien, ¿no? Bueno, y a la horda de seguidores que tengo, que son como 3, la comunidad, muchas gracias por escuchar esta conversación. Espero haya sido de su agrado y que se hayan llevado algo bonito, algo interesante o que hayan aprendido algo nuevo en esta charla. Ya tenemos email, ya hice un email. Pueden dejarme sus comentarios, sus preguntas o compartir sus historias. El mail es hablando-con-ricky, R-I-C-K-Y, @outlook.com. ¿Ya? Hablando con Ricky, separado con guiones bajos, outlook.com. De todos modos, verán en la información de cada episodio, ahí está el mail. También pueden contestar las preguntas que aparecen ahí en cada episodio, que están en el Spotify en cada episodio, ¿no? Entonces, yo me despido recordándoles que la vida solo dura un pinche suspiro, cabrones. Vívala chingón, porque solamente está prestada. ¡Chus!